Evangelio de Marcos. Lección 3. Los 5 relatos registrados en Marcos 2 y 3 nos presentan 2 cosas que Jesús hace y 3 cosas que él dice ser. Jesús perdona y cura a los enfermos de pecado, pero también es el esposo que acompaña, el Señor del sábado y, especialmente, es nuestro hermano. Asimismo, los relatos mencionados en la lección de esta semana nos presentan a un Jesús que sigue en combate, que continúa en pie de lucha. Su combate no es solo contra las fuerzas abiertas del mal, también se enfrenta a varios de los dirigentes religiosos de sus días y, de alguna forma, a su propia familia. En efecto, todos los relatos de Marcos mencionados en esta semana giran en torno a distintas controversias entre Jesús y sus opositores, siendo la última de ellas narrada utilizando el recurso literario del sándwich. Recurso que ocurre cuando el inicio de una historia es interrumpido por el inicio y desarrollo de una segunda historia que, al finalizar, da paso a la conclusión de la primera. Los relatos que específicamente aparecen así, en esta que es la primera ocasión que Marcos echa mano de este recurso, son el de la búsqueda de Jesús por parte de su madre y hermanos y el de la acusación de los líderes religiosos de tener a Belcebú, registrados en el capítulo 3. Y es en estos relatos en donde me concentraré en esta ocasión. La primera historia inicia con una búsqueda. Marcos 3:21 nos dice que los suyos, es decir, los familiares de Jesús, vinieron para prenderlo. Pero, ¿por qué alguien tan cercano a ti estaría buscándote con la intención de prenderte o sujetarte? ¿Qué razón puede haber detrás de una acción semejante por parte de tu propia familia? Bueno, el texto lo aclara, ellos decían, lo cual es una acción continua, que Jesús estaba fuera de sí, o por decirlo diplomáticamente, que se había vuelto mentalmente inestable. Para asegurarnos de que este es el verdadero significado del versículo basta con analizar el uso que Marcos le da al verbo traducido aquí como prender y a la expresión estar fuera de sí. El verbo prender se usa varias veces en el Evangelio y en ocasiones se traduce como tomar. Acción que Cristo realiza, por ejemplo, al tomar o sujetar la mano de la suegra de Pedro o de la hija de Jairo. En otros pasajes, se usa para describir negativamente a los fariseos aferrándose a la tradición. Pero es, sobre todo, la acción usada para detener y privar de la libertad a alguien inocente, ya sea a Juan el Bautista o a Cristo mismo. Por su parte, la expresión, estar fuera de sí, aparentemente podría significar otra cosa. Y digo aparentemente porque el verbo usado por Marcos es traducido de forma distinta en todas las demás ocasiones que aparece en este Evangelio. Reflejando en el resto de sus menciones la acción de asombrarse o maravillarse, pareciera difícil creer que el verbo en cuestión signifique algo diferente solo en Marcos 3. Sin embargo, tal percepción cambia al tomar en cuenta 3 cosas. 1. Si recordamos que esta historia de la familia de Jesús es interrumpida intencionalmente por la controversia entre él y los escribas respecto a su capacidad de echar fuera demonios, es evidente que Marcos relaciona a ambos grupos, especialmente por sus falsas, o al menos erradas, conclusiones acerca de Cristo. 2. En el Nuevo Testamento, hay una ocasión más en la que este verbo se traduce con un sentido de locura, puedes verla en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 13. 3. Existe fuerte evidencia en la literatura griega secular de la asociación de este verbo con el verbo enloquecer. Una locura que, en varias ocasiones, está vinculada y provocada por la posesión de un espíritu. Pero, si decir que la familia de Jesús quería detenerlo por considerar que no estaba en sus cabales ya sonaba demasiado fuerte, saber a qué tipo de locura se refieren hace que suene peor. En efecto, más que el aspecto mental, es el aspecto espiritual el que se resalta de esta locura. Esto se confirma al notar otra forma en la que Marcos vincula nuevamente estos 2 relatos, ahora mediante el verbo, decían. Mientras que la madre y los hermanos de Jesús decían, está fuera de sí, en el verso siguiente se reporta que los escribas, decían, que Jesús tenía a Belcebú. Definitivamente, ambas declaraciones son muy fuertes. Pero el hecho de que una de ellas provenga del círculo familiar de Cristo resulta casi excesivo, ¿no te parece? Es algo tan fuerte que hizo que Mateo y Lucas se limitaran a decir no solamente que su familia lo buscaba para verlo y hablarle. Incluso, algunos comentaristas sugieren que la expresión los suyos no se refiere a su familia y, por lo tanto, serían otros los que buscan y piensan mal de Jesús en este pasaje. No obstante, por terrible que suene y por doloroso que resulte, también los seres queridos pueden volverse aliados del enemigo en el gran conflicto. A fin de someter a los hijos fieles de Dios, el gran opositor y generador de controversias, no solo usa ángeles caídos para enfrentarlos. Si se lo permiten, el enemigo también usará a gente cercana, incluso de la iglesia y el hogar para dañar a aquellos que procuran hacer el bien a otros. Sí, Cristo está en combate contra las fuerzas del mal también aquí en el capítulo 3. Aunque terminan reconociéndolo como el Hijo de Dios, los espíritus lo enfrentan, 3:11, y, por eso, al comisionar a sus discípulos en este mismo capítulo, Cristo les da autoridad para echar fuera demonios, 3:15. El combate es real y fiero,
Pero lo más triste no es esto, sino que sean varios de los dirigentes religiosos de sus días y hasta su propia familia los que se opusieron a los planes y al ministerio que Dios encargó a su Hijo. En lugar de tomar su lugar en el gran conflicto resistiendo al enemigo, tristemente llegaron a ser sus secuaces. ¿Eres consciente del conflicto en el cual te encuentras? ¿Has experimentado una oposición o difamación de parte de gente cercana semejante a la que Cristo enfrentó? Pues responde como Jesús lo hizo, según reporta el autor al retomar la primera historia del sándwich: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El reino de Satanás está destinado a caer. Jesús ya lo venció durante su ministerio y pronto lo derrotará y eliminará definitivamente. Asegurémonos de ser parte de su familia, sin importar el costo que esto implique. Y, si han de acusarte de loco, que sea en los términos de lo que Pablo llama la locura de la cruz. Esto, y no la oposición, es lo que ha de marcar el derrotero de nuestro paso por esta tierra. De eso y más habla el Evangelio de Marcos. Te espero la próxima semana.